Gracias, señor Rufián. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. En primer lugar, señor Rufián, le agradezco el tono, le agradezco el cambio de formas en su intervención, ¿no? Y le agradezco también el propósito de la misma, ¿no? De tender puentes, de posibilitar el que efectivamente España tenga un gobierno al finalizar esta semana, porque, como bien ha dicho usted, hay muchas cuestiones que están no solamente sufriendo vecinos y vecinas en Lavapiés, sino también en Hospitalet y en otros muchos lugares de Cataluña, y, en consecuencia, se necesita un gobierno cuanto antes en España para empezar a atender esas urgencias sociales, ¿no? Y por ahí me gustaría empezar, porque es verdad que, a diferencia de otros intervinientes en el día de ayer, usted sí ha hablado de derechos sociales, ha hablado de justicia social, ha hablado de justicia fiscal, ha hablado también de la reforma laboral, ha hablado también de la necesidad de abrigar y de amparar a los sin techo, a los desempleados de larga duración, con los cuales durante la pasada legislatura, en los 12 meses que estuvimos al frente del Gobierno, recuperamos el subsidio al desempleo de los mayores de 52 años. Ha hablado también de cuestiones que nos unen como formaciones políticas progresistas con historia. Yo creo que en muchas ocasiones lo que se nota en formaciones políticas con historia es que tenemos raíces, tenemos valores muy asentados y, en consecuencia, sabemos exactamente qué podemos hacer juntos y qué no podemos hacer juntos. Mire, en ese sentido, cuando usted apelaba efectivamente a no bloquear, a que se formara un gobierno cuanto antes en España porque estaban los problemas encima de la mesa y no desaparecen, me gustaría utilizar esa reflexión también para responder a la pregunta de qué hago pidiendo o qué hacía ayer pidiendo la abstención tanto del Partido Popular como de Ciudadanos. Porque lo que hago es precisamente eso, señor Rufián. Lo que estoy haciendo es apelar a la responsabilidad de Estado de dos partidos que en esta Cámara, pero también en los medios de comunicación, en la conversación pública, lo único que hacen es erigirse en partidos constitucionalistas, en partidos de Estado, en partidos garantes de esa estabilidad del Estado, y definitivamente lo que hacen, sin tener ningún tipo de alternativa para formar un gobierno diferente al que estamos proponiendo desde el Partido Socialista, votar en contra y, en consecuencia, llevar al país al bloqueo institucional que vimos ayer. Por tanto, eso es lo único que les estoy pidiendo. No les estoy pidiendo apoyo, no les estoy pidiendo que aplaudan el proyecto político que yo trato de ganar la confianza mayoritaria de la Cámara. Simplemente que asuman su responsabilidad en primera persona, no se desentiendan y, en consecuencia, lo que hagan sea favorecer y facilitar la creación y la constitución de un gobierno. Nada más y nada menos. Porque para que haya oposición tiene que haber gobierno. Para resolver muchas de las cuestiones que usted ha puesto encima de la mesa tiene que haber gobierno, y eso es lo que propuse ayer. En segundo lugar, vuelvo a repetirle, como lo hice con algunos intervinientes, desde el señor Casado al señor Iglesias, pasando, bueno, no olvido al señor Rivera porque estuvo en otro mundo, ¿no? Y es si de verdad o no mencionamos a Cataluña ayer. Yo mencioné a Cataluña, señor Rufián. Sí, claro que sí. Cuando hablamos de derechos sociales, cuando hablamos de problemas, de urgencias sociales, de justicia fiscal, de casos de corrupción o de la exigencia de regeneración democrática, o cuando hablamos, por ejemplo, de la reforma laboral, de un nuevo estatuto de los trabajadores, de la digitalización, del reto que implica la transición ecológica, no solamente estoy hablando de una parte del territorio español de la que se abstrae Cataluña, estoy también incorporando a Cataluña a esa propuesta política, ¿no? Ahora bien, si nosotros hablamos de la crisis territorial derivada precisamente del pulso soberanista que se está viviendo ahora mismo en Cataluña, a mí me gustaría decirle varias cosas. La primera, mire, nosotros consideramos, y lo he dicho en muchas ocasiones y lo voy a reiterar tantas veces como salga la cuestión catalana desde la tribuna por parte de su grupo o de cualquier otro, que el problema en Cataluña es un problema de convivencia, que el problema en Cataluña no es un problema de independencia. Y me ha gustado escucharle a usted decir que una de las premisas fundamentales es que haya un diálogo, que haya una mesa de diálogo. Y usted hasta incluso ha llegado a verbalizar, y a mí me parece que es un acierto y es un avance, señor Rufián, el que diga que reconoce como interlocutores al Partido de Ciudadanos y al Partido Popular, y que diga que le gustaría sentarse en la mesa, por ejemplo, con la diputada, la única diputada que tiene el Partido Popular en representación de Cataluña, la señora Álvarez de Toledo, o incluso con la señora Arrimadas, para poder hablar sobre Cataluña. Fíjese, el Partido de los Socialistas Catalanes durante esta legislatura en el Parlamento de Cataluña propuso la constitución de una mesa de diálogo. Una mesa de diálogo en Cataluña, porque si estamos hablando de la convivencia como el factor fundamental que ahora mismo está
puesta en cuestión por parte de esta crisis, lo que tienen que hacer ustedes es reconocer a la otra parte de Cataluña que no cree en las tesis independentistas y que tampoco abriga, ni, mejor dicho, abraza la deriva independentista que ustedes están planteando. Por tanto, ¿qué es lo que me gustaría que usted hiciera? Pues que hablara su grupo en el Parlamento de Cataluña, en esa mesa de diálogo, con los representantes del Partido de los Socialistas Catalanes, que fue precisamente la primera fuerza constitucionalista en Cataluña en las últimas elecciones generales, que hablara con el Partido Popular, que se sentara a dialogar con Ciudadanos y que, sobre todo, ustedes quitaran, junto con también Junts per Catalunya, uno de los principales requisitos, o mejor dicho, exigencias, que no abandonan. Y que me parece que es un problema muy serio a la hora de poder afrontar y abordar un proceso de diálogo con ustedes en Cataluña. Y es abandonar la unilateralidad y abandonar esa frase desafortunada, a mi juicio, del presidente de la Generalitat de Cataluña de que lo volverían a hacer. Efectivamente, usted ha dicho en muchas ocasiones que el problema de Cataluña es un problema de democracia. Claro que sí, es un problema de democracia. Es un problema de que hay que respetar las leyes. Es un problema de que hay que respetar el Estatuto de Autonomía. Es un problema de que hay que respetar el orden constitucional. Y a nosotros nos podrá encontrar, señor Rufián, si dentro de la Constitución, dentro del Estatuto de Autonomía, se pueden encontrar vías de solución a esa crisis en Cataluña. Pero la primera y principal premisa que ustedes tienen que poner encima de la mesa es, uno, acabar con la vía unilateral, acabar con estas manifestaciones que lo único que hacen es llenar de zozobra el debate público en Cataluña diciendo que lo volverían a hacer y, en segundo lugar, sentarse en la mesa y ser conscientes, señoría, de que lo que tenemos ahora mismo en Cataluña como problema es de convivencia y no de independencia. Y los datos están ahí. En Cataluña se ha dicho en muchas ocasiones, señoría, no solamente una, dos, tres, cuatro, cinco veces durante estos últimos años, sino también en este último ciclo electoral al cual usted ha hecho referencia. Si es que en Cataluña la ciudadanía no solamente está defendiendo y votando a agentes que están, bueno, pues, o partidos políticos y proyectos que defienden el independentismo, sino que hay otros partidos políticos en igual magnitud y poco menos en términos de porcentaje muy semejantes a los suyos, que estamos defendiendo otras posiciones. Por tanto, simplemente les pido que los reconozcan, que reconozcan su legitimidad, que reconozcan su representatividad y que, en consecuencia, empiecen a hablar con ellos. Si ustedes lo hacen, creo que nosotros podremos encontrar, sin duda alguna, un camino alternativo a la confrontación y a la crisis territorial. Miren, ha habido muchas lecturas sobre los resultados electorales del pasado 28 de abril y del pasado 26 de mayo, ¿no? Y poco menos que en muchos análisis que se hacen por parte de distintos medios de comunicación, hasta incluso usted aquí en la tribuna lo ha verbalizado, viene a decir que lo que ha votado el pueblo español ha sido en reacción al miedo y al temor a que el Partido Popular, Ciudadanos y la ultraderecha institucionalizaran a nivel de Gobierno de España lo que están haciendo, desgraciadamente, en muchas ciudades y en algunas comunidades autónomas. Yo discrepo, señoría. Yo discrepo. Yo creo que el pueblo español, como dije en mi primera intervención ayer por la mañana, lo que hace siempre es abrazar el futuro, apostar por el futuro, mirar hacia adelante, caminar hacia adelante, no mirar hacia atrás. Nosotros representamos la esperanza, la ilusión, demostramos que se pueden hacer las cosas de distinta forma, que hay caminos alternativos, que se puede crecer, pero también redistribuir el crecimiento de esa riqueza, que se puede abordar sin ningún tipo de tapujos y con toda la solidaridad y la justicia social y territorial la transición ecológica. Demostramos que se pueden hacer muchas cosas que la derecha durante 7 años decía que era imposible poner en marcha. Y nosotros lo demostramos en 12 meses con la cooperación de Unidas Podemos, también de Esquerra Republicana y otras muchas fuerzas, no solamente progresistas, sino también de otro tipo de nacionalismo e incluso también con tintes más de centro-derecha. Por tanto, yo discrepo de que el pueblo español votara el pasado 28 de abril simplemente como reacción a la emergencia de la ultraderecha. No es así. Votó por la esperanza, votó por el cambio, votó precisamente por hacer las cosas de distinta manera. Y eso es lo que nosotros humildemente estamos tratando, o hicimos durante estos 12 meses, y estamos tratando de proponer a la Cámara para los próximos 4 años. Es verdad que usted me dice que no tenemos mayoría absoluta. Es cierto, no tenemos mayoría absoluta. Yo soy muy consciente de que la propuesta programática que puse encima de la mesa en mi intervención ayer por la mañana, pues no se va a cumplir en un 100%. Porque no tengo 176 escaños. El Partido Socialista, el grupo parlamentario que sustenta la propuesta gubernamental que trajimos ayer por la mañana, tiene 123 escaños. ¿Qué es lo que propongo? Lo que propongo es
Oigan, si no hay un acuerdo porque es muy difícil o imposible materializar lo que se está planteando por alguna fuerza parlamentaria, lo único que pido es que eche a andar la legislatura y que empecemos al menos a empezar a responder y a resolver muchas de las urgencias sociales que tienen los españoles. ¿Dónde va a estar el Partido Socialista? ¿Qué Partido Socialista se va a encontrar? Pues mire, el Partido Socialista que ha apostado siempre por la convivencia, el Partido Socialista que ha apostado siempre por la cohesión social y territorial y el Partido Socialista que ha apostado siempre por la ejemplaridad, la limpieza pública y, en consecuencia, la lucha contra la corrupción. Lo he dicho en muchas ocasiones. La moción de censura de hace 12 meses no fue una moción de censura a la política general del Partido Popular en muchos ámbitos. No, fue una moción de censura que tuvo un origen, una causa principal, que fue una sentencia de la Audiencia Nacional a un Partido Popular que no asumió su responsabilidad en los casos de corrupción que fueron juzgados y sentenciados. Por tanto, nosotros vamos a estar siempre desde ese prisma mirando por la convivencia, salvaguardando la cohesión y luchando por la ejemplaridad y la limpieza en la vida pública. Y, por tanto, vamos a defender siempre el interés general. El interés general. Usted habla de que en Cataluña efectivamente existe una crisis política que tiene que resolverse desde la política y muy probablemente durante estos últimos 7 años, desgraciadamente, por parte de las personas que han estado al frente del Gobierno de España y también del Gobierno de Cataluña, se ha primado más la judicialización de la política que digamos, la política en sí misma. En muchas ocasiones usted aduce que los líderes independentistas que ahora mismo están siendo juzgados ante el Tribunal Supremo lo son por defender la democracia el pasado 1 de octubre de 2017. Y no es cierto, señor Rufián. Lo son precisamente porque hubo cosas que pasaron durante esos meses aciagos para la historia política catalana y también para la historia política española que supuestamente pudieron cometer irregularidades e ilegalidades. Evidentemente, lo que ocurrió el 7, 8 y 9 de septiembre de 2017 en el Parlamento de Cataluña con las leyes de desconexión y, en consecuencia, con la voladura incontrolada del Estatuto de Autonomía de Cataluña y del orden constitucional, merecieron el mayor de los reproches, no solamente desde el punto de vista judicial, sino también desde el punto de vista político, señoría. Y, por tanto, la pregunta que a mí me gustaría trasladarle a usted y a su grupo es si han aprendido algo y han sacado alguna conclusión de todo ese proceso, de todos esos momentos. Porque si lo han hecho, probablemente podamos encontrar de nuevo una senda en la que poder entendernos. Que evidentemente, y lo he defendido también durante estos últimos 12 meses, la crisis en Cataluña va a tener que ser respondida con una votación, sin duda alguna. ¿Cuál es la diferencia, la principal discrepancia entre ustedes y nosotros? Que nosotros lo que queremos es que Cataluña tenga de nuevo un autogobierno reforzado y tenga un estatuto de autonomía. Y ustedes lo que están planteando es poco más o menos que lo que estamos viviendo ahora mismo desde el punto de vista de testigos en el Reino Unido. Una votación que lo único que hace es separar, disgregar, confrontar y consolidar pues una brecha de convivencia que a nuestro juicio es perfectamente evitable si todos ponemos de nuestra parte. Por tanto, voluntad de diálogo toda, señoría, pero, como comprenderá, dentro de la Constitución que nos hemos otorgado, dentro del Estatuto de Autonomía catalán que ustedes han otorgado y, sin duda alguna, trabajando por la convivencia y por la concordia. A partir de ahí, mesa de diálogo, nosotros no tenemos ningún problema. También le digo, señoría, que ustedes lo que tendrán que hacer será poner en marcha esa mesa de diálogo en el Parlamento de Cataluña, reconocer a esos interlocutores en Cataluña. Hay que recordar que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que fue, revisado por la sentencia del Tribunal Constitucional, contaba con un 90% de apoyo del Parlamento de Cataluña y, en consecuencia, señoría, probablemente ustedes lo que tengan que hacer sea forjar ese consenso con otras fuerzas políticas, no solamente con el Partido de los Socialistas Catalanes, que es la primera fuerza constitucionalista después de las elecciones generales, sino también con el Partido Popular, aunque sea marginal, y con el Partido de Ciudadanos, aunque sea un partido en retroceso. A partir de ahí, señorías, nosotros nos podremos entender con ustedes, pero hay que ser conscientes de que necesitamos esa interlocución y ese diálogo en esos dos ámbitos, Cataluña y el conjunto del Estado español. Si ustedes así lo quieren, pues muy probablemente podamos encontrar durante estos próximos 4 años, no voy a decir la solución definitiva, pero sí al menos empezar a construir la solución que merecen y necesitan el conjunto de catalanes y catalanas con independencia de quien voten en los procesos electorales. A partir de ahí, señoría, le tengo que decir, señor Rufián, que agradezco el que usted facilite
al menos así lo ha expresado públicamente su grupo, con la abstención facilite el que eche a andar la legislatura y que tengamos gobierno en España. Ojalá otras formaciones políticas, no solamente a la izquierda, sino también a la derecha, tomaran nota de esa responsabilidad.